La música transmite valores y Dios pues nos ha entregado un don de poderla utilizar también para la evangelización. Muchos temas son inspiración, son de nuestro ministerio. Aquellos que todavía utilizan los CD, ¿verdad? Tenemos afuera con toda la música. Si no la pueden bajar, comprar en nuestras plataformas. Pero no hay que piratearla, ¿verdad? Porque si no, ya los ministerios ya no podemos seguir adelante. Estamos preparando una nueva producción, no sé cómo se va a llamar la nueva producción, ¿verdad? Pero ya estamos trabajando. Significa mucho esfuerzo, ¿verdad? Arreglos, interpretación total, estudio, grabación. Así que gracias a aquellos que llevan nuestra música, creo que todavía conservamos algunos vehículos donde podemos utilizar los discos, ¿verdad? Así que gracias con toda esta música que el Señor nos ha regalado. Y este canto es uno que cuando estuve enfermo yo solo me lo cantaba, yo solito en el hospital, ahí me lo cantaba, mirando hacia arriba, sin moverme. Me cantaba, me decía: yo te amo y jamás te he dejado solo. Hermanos, esta tarde el Señor te lo canta también. Es un poema al cual se le compuso esta música. Quizá lo han oído, lo han leído, y se llama Huellas. Se llama Huellas porque en los momentos difíciles a veces creemos que Dios nos ha abandonado, pero no es así, hermanos. La fe nos dice que el Señor está a nuestro lado. Hay una frase de Santa Faustina que dice: en los momentos de oscuridad yo no veía al Señor, en los momentos difíciles no lo veía. Y la santa dice: no lo veía porque tenía los ojos cerrados. Él estaba a nuestro lado. Hermanos, la fe nos ayuda a descubrir a Jesús. Jesús no es un concepto, Jesús no es una teoría, Jesús es alguien, es una persona. Jesús está vivo y sigue actuando. Por eso Jesús busca una oveja, Jesús busca un ciego, un paralítico. Y esta tarde, en la última enseñanza, Jesús busca una comunidad. Jesús va a ir a buscar una comunidad, va a ir a buscar su iglesia, va a ir a buscar a los suyos. No los va a dejar perecer en los momentos difíciles, en la prueba. Solo Dios sabe cómo has venido hoy. Solo Dios conoce tus circunstancias, ¿no? Lo que has dejado. Quizá aquí pensando en muchas cosas, pero en medio de todo Dios no nos abandona, hermanos. Qué palabra más hermosa la de la Biblia cuando dice: ¿podrá acaso una madre olvidarse del hijo de sus entrañas? Pues aunque si esto fuera posible, yo nunca me voy a olvidar de ti. Y en otro texto dice: te tengo marcado, te tengo tatuado en la palma de mi mano. Hermanos, nuestro nombre está tatuado en la mano de Dios. Qué hermoso, qué bonito, de verdad. Pero necesitamos la fe, hermanos. Creer en Jesús y creerle a Jesús. Que esta tarde este poema sea la voz de Dios. Dios te habla. Bendito sea Jesús. Alabado sea el Señor. Sé que lo saben. Si quieren nos acompañan. Dice: una noche soñé que caminaba con el Señor, y en el cielo yo vi las escenas de mi vida. Había dos tipos de huellas en la arena.
Una era mía y la otra del Señor. Al aparecer la escena final, vi que en los momentos más difíciles había una serie de huellas y dije a mi Señor, ¿por qué me abandonaste cuando más te necesité? Cuando más te necesité. Hijo, yo te amo, y jamás te he dejado solo, recuérdalo. En los momentos de prueba, entonces será yo quien te cargó. Entonces será yo quien te cargó. Hijo, yo te amo, y jamás te he dejado solo, recuérdalo. En los momentos de prueba, entonces será yo quien te cargó. Sí, mi Señor. Entonces será yo quien te cargó. Gracias, Jesús, porque soy tu hijo amado. Gracias, Señor, porque en los momentos difíciles tú me llevas, tú me conduces, tú me cargas. Solo Dios sabe cuántos de los que estamos aquí estamos siendo cargados por el Señor. Estamos siendo llevados por Él. Solamente Dios lo sabe. Que no se te olvide, Dios nunca te va a abandonar. Dios jamás se olvidará de ti. Jamás, aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo jamás me olvidaré de ti. Hermanos, esa es la fe que nos levanta. Esa es la fe que nos convierte. Esa es la fe que nos sostiene. Es la fe que nos ayuda a seguir adelante, a no desfallecer. Que esta tarde también esa voz resuene no solo en tu oído, sino en tu corazón. Que esta tarde esa voz llegue con poder a ti y nos levante de la situación en que estamos. Nos dé más fuerza para seguir adelante. Sobre todo aquellos que estamos ya flaqueando. Hermanos, jamás el Señor se ha olvidado de nosotros. Bendito seas. Alabado sea Jesús. Dice: una noche soñé. Una noche soñé que caminaba con el Señor, y en el cielo yo vi las escenas de mi vida. Había dos tipos de huellas en la arena. Una era mía y la otra del Señor. Al aparecer la escena final, vi que en los momentos más difíciles había una serie de huellas y dije a mi Señor, ¿por qué me abandonaste cuando más te necesité? Cuando más te necesité. Hijo, yo te amo y jamás te he dejado solo, recuérdalo. En los momentos de prueba, entonces será yo quien te cargó. Gloria a Dios. Entonces será yo quien te cargó.
amargo. Démosle un fuerte aplauso a ese Dios que nunca nos va a abandonar, hermanos. Gracias, gracias. La cuarta enseñanza es: el Señor anda buscando una comunidad, anda buscando a su iglesia, anda buscando a sus discípulos. Y para ello vamos a leer del Evangelio de San Juan, el capítulo 20, versos del 19 en adelante, del 19 hasta el 23. Dice la palabra: ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho de ver a Jesús. Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Palabra del Señor. Bien, queridos hermanos, ubiquémonos en el contexto del Evangelio. Vamos a decir que los evangelios no fueron escritos en el momento en que sucedieron los acontecimientos. Los evangelistas no fueron reporteros de noticias. Los evangelios fueron escritos después de la muerte, la resurrección y el envío del Espíritu Santo. El último evangelio escrito fue San Juan, aproximadamente allá por el año 60 o 70, cuando ya Jesús pues había completado la obra. Comienzan a recordar lo que Jesús dijo, comienzan a recordar lo que Jesús había hecho, comienzan a recordar los momentos que habían vivido con el Señor. Y es entonces cuando recordarán lo que sucedió ese día de la muerte de Jesús y también de la resurrección. Hay tres momentos que son importantes en la vida de los discípulos. El primero es el encuentro con el resucitado. El segundo es la experiencia con el Espíritu Santo. Y el tercero es la vida de comunidad. Fijémonos bien, tres elementos importantes, tres experiencias que los marcaron. Primero, pues, el encuentro con Jesucristo resucitado, que cambió la vida de ellos. Esa es la prueba, hermanos, más evidente de la resurrección de Jesús, el cambio que operó en la vida de los discípulos. Como por ejemplo Pedro, un hombre rudo, como Pedro, aquel que se convirtió en un detractor, que negó haber conocido a Jesús y hasta con juramento luego será capaz de dar la vida. Eso solamente lo hace el poder de Jesucristo resucitado. Solamente Jesucristo resucitado puede cambiar una vida. Un muerto no puede cambiar a nadie. Segundo, la experiencia de Pentecostés, la experiencia del Espíritu Santo. Y tercero, la vida de la comunidad. Los primeros cristianos se reunían. Los primeros cristianos, Hechos 2:42, eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles, a la oración, a la fracción del pan y a la comunidad.
Esos tres elementos son necesarios en nuestra vida cristiana. Por eso, hermanos, en los últimos años se nos ha ido invitando a la nueva evangelización. Se nos ha ido invitando, como dijo San Juan Pablo II, a un encuentro personal con Jesucristo, de ojos abiertos y de corazón palpitante. A que el nombre de Jesús esté en los labios, pero también en nuestro corazón. Es importante el encuentro con Jesús. Es importante la experiencia en el Espíritu Santo. Es importante la vida de comunidad. Y entonces pues veamos el episodio. Dice la palabra que ese mismo día, ¿cuál día? Está hablando del día primero de la semana, después del sábado, el primero, es decir, el día domingo. El día en que Jesús había resucitado. Ese día Jesús no va a abandonar a los suyos. Ese día Jesús va a ir a buscar a sus discípulos, va a ir a buscar a la comunidad. Hermanos, el Señor no los va a abandonar. Y claro, los discípulos, después de que vieron morir al Maestro, después de que lo vieron crucificar, como los discípulos de Emaús, regresaron, se fueron, tuvieron miedo. Si eso hicieron con el Maestro, ¿qué no van a hacer con nosotros? Por eso la palabra dice que estaban reunidos. Claro que sí, era por la tarde. ¿Por qué era tarde? Porque todavía no habían tenido el encuentro con Jesucristo resucitado. Hermanos, la tarde no es solamente cuando el sol se oscurece. La tarde es la falta de fe. La tarde es la falta del encuentro con Jesucristo. Pero también la tarde es cuando llegan los problemas, las dificultades, las adversidades, las enfermedades, las crisis, y todos vivimos nuestra propia tarde. Cuando se oscurece. Los santos llamaban a esas crisis la noche oscura. Sobre todo San Juan de la Cruz llama la noche oscura. Hermanos, cuando no se entiende qué es lo que pasa, cuando no se le encuentra ninguna salida, cuando llegan esos momentos que nos desesperan, que nos angustian, y todos vamos a atravesar una tarde. Dice la palabra que estaban reunidos, sí, pero con las puertas cerradas. Tenían las puertas cerradas. Hermanos, estaban aislados. Y es a veces lo que nos sucede a nosotros cuando llega la tarde, cuando llega la crisis. A veces nos encerramos. A veces ya no queremos nosotros relacionarnos con nadie. ¿Cuánta gente ya no se congrega? ¿Por qué? Porque llegó la enfermedad, porque llegó el problema. Hermanos, en la comunidad a veces yo les pregunto: hermana, tengo días de no verla, y me dice: ay, padre, mira qué enferma he estado. ¿Y que no decimos que Cristo sana? Pues mira, hermano, tengo días de no verlo. Ay, padre, mira cuántos problemas. ¿Y que no decimos que Jesús es la solución? Pues hermanos, la naturaleza humana tiende a encerrarse. La naturaleza humana tiende a aislarse. La naturaleza humana, como dice la palabra, encerrados porque tenían miedo a los judíos. Entonces vemos cómo ante aquella situación, ante aquella tarde, los discípulos se encierran, se aíslan. Los discípulos también, dice la palabra, que se llenaron de miedo. Se llenaron de miedo. ¿Cuántas veces, hermanos, quizá los que me siguen habrán escuchado acerca de que el miedo no viene de Dios? El miedo no viene de Dios, porque el miedo paraliza, porque el miedo nos impide a nosotros crecer, caminar, perseverar. El miedo, hermanos, el miedo a cuántas cosas. El miedo, ¿verdad?, a la crítica, el miedo a la murmuración,
el miedo al señalamiento, el miedo a las circunstancias, el miedo. Solo tú sabes qué es lo que te causa miedo y qué es lo que te tiene encerrado en tu vida, encerrado en tu problema, encerrado en tu tarde. Queridos hermanos, ¿verdad? Así se encontraban los discípulos. ¿Por qué? Porque todavía no se habían encontrado con Jesucristo. Cuando uno se encuentra con Jesús, entonces sale. Cuando uno se encuentra con Jesús, entonces deja su aislamiento. Cuando uno se encuentra con Jesús, entonces se libera del miedo. ¿Qué es el miedo? Se define como la vacilación del ánimo ante un peligro inminente. Ese es el miedo. La vacilación del ánimo ante un peligro inminente. Hermanos, una cosa es el miedo y otra cosa es la prudencia. Hay gente que no es que sea prudente, sino que tiene miedo. La prudencia es pensar antes de actuar. La prudencia es decir, ¿qué me va a pasar si hago esto? Ese es el prudente. Como dice la palabra, el sabio ve el mal y se aparta. El necio sigue adelante. Sigue adelante. El prudente se aparta. El necio sigue adelante. Qué importante es, queridos hermanos, ¿verdad? Que nos ubiquemos en este texto del Evangelio de aquellos pobres hombres encerrados, aislados, miedosos. ¿A quienes le tenían miedo? A los judíos. A los judíos. Siempre habrán circunstancias, hermanos, que intentarán causarnos miedo, que intentarán aislarnos, que intentarán robarnos la paz, la alegría, porque precisamente lo que ellos habían perdido la alegría. Hermanos, y la alegría no significa pues que vamos a andarnos riendo con medio mundo, no. La alegría no es, ¿verdad?, una mueca. La alegría no es una forma de expresar. La alegría es el gozo que hay en el corazón. La alegría es optimismo. La alegría nos impulsa siempre, ¿verdad?, a ser positivos, a llenarnos de esperanza. Pero también la paz, habían perdido la paz. Claro, hermanos, en medio de la persecución, si ahí andaban los soldados, ¿verdad? Ahí andaban los judíos buscando a ver quiénes eran aquellos seguidores del Maestro de Jesucristo. Y es entonces pues cuando el Señor se puso de pie en medio de ellos. Veamos pues los discípulos ahí, todos miedosos, temblorosos. ¿A qué horas vienen los judíos? Los discípulos ahí, ¿verdad? Todos tristes, no había paz, convulsionados, sospechando de todos. Los discípulos así estaban. Pero Jesús llegó y se colocó en medio de ellos. Hermanos, el Señor le había dicho: yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. El Señor les había dicho: yo los voy a acompañar, yo no los voy a abandonar. Y efectivamente el Señor llegó a buscar a los suyos, porque el Señor no abandona a los suyos, porque el Señor no permite que estemos encerrados, aislados en lo oscuro. El Señor no permite, ¿verdad? No quiere que vivamos en tristeza y que nos falte la paz. Pero se colocó en medio. Hermanos, Jesús no se queda en la periferia, no se queda en la orilla, no se queda a un lado, se colocó en medio. Ese es el lugar que Jesús quiere ocupar, en el centro. Y en el centro de nuestra vida, y en el centro de la comunidad, una vida que tiene a Jesucristo como el centro, es una vida que va cambiando, que se va transformando a la luz de la experiencia con el resucitado. Una comunidad que tiene a Jesús por el centro. Hermanos, nuestro ministerio, nuestra comunidad, nuestro movimiento, nuestra parroquia debe tener a Jesucristo
en el centro. No me voy a poner yo, es Jesús, es el Señor, ese es el lugar que le corresponde a Él, porque Él es el Señor, el amo, el dueño. La palabra de Dios nos dice que en 2 oportunidades les va a desear la paz. Les va a desear la paz. La palabra dice que los discípulos se llenaron de alegría. Queridos hermanos, lo único que nos puede privar de la paz y de la alegría es el pecado. Lo único que nos puede robar la alegría es no tener a Jesucristo en el centro de nuestra vida. Lo único que nos puede llevar a una vida carente de paz, una vida personal, una vida conyugal, una vida familiar, una vida social, es la falta de Jesús. Cuando Jesús no está en el centro, cuando no hemos tenido la experiencia con Jesucristo resucitado y con el Espíritu Santo. Y hay personas que no han conocido a Jesús. Y hay personas, hermanos, que son religiosas, pero todavía no han tenido la experiencia con Jesús. Hay personas que no tienen a Jesús como el centro de su vida. Eso urge, es necesario, y luego la experiencia del Espíritu Santo, como dijo el Papa San Juan Pablo II, el Espíritu Santo es el gran desconocido. Oímos hablar de él en la comunidad de Éfeso, capítulo 17, libro de los Hechos de los Apóstoles. Llegó Pablo, preguntó: ¿ya recibieron el Espíritu Santo? ¿Qué dijeron? Ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. No habían oído hablar, no sabían que era el Espíritu Santo. Hermanos, muchas comunidades, muchos cristianos, 2000 años después, tampoco han oído hablar del Espíritu Santo. Tampoco han oído hablar del Espíritu Santo. Por eso San Pablo, ¿verdad?, insiste en la experiencia del Espíritu Santo cuando escribe a la comunidad de Corinto. Por eso el libro de los Hechos de los Apóstoles es la historia de lo que hizo el Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu es el artífice, el Espíritu es el que impulsa, el Espíritu es el que se manifiesta en los comienzos y también a lo largo de la historia de nuestra iglesia. Vemos cómo el Señor llega a buscar a sus discípulos. Vemos cómo el Señor no los va a abandonar. Vemos cómo el Señor los va a sacar. Y después de esa experiencia salieron, hermanos. Salieron a dar testimonio. Y la mayoría de ellos murió de manera cruenta. La mayoría de ellos murieron a través de un martirio. San Juan allá solo, expulsado en una isla. Hermanos, cuántos hombres y mujeres a lo largo de la historia también han sido testigos de Jesucristo, porque el Señor los sacó, porque el Señor los liberó porque el Señor los sacó también de ese aislamiento en que se encontraban. Esta tarde, hermanos, también descubrimos la importancia no solamente de Cristo resucitado, no solamente del Espíritu Santo, sino también la importancia de nuestra comunidad. Porque a veces nos reunimos porque tenemos miedo a los judíos. Nos reunimos porque no queremos comprometernos en el mundo. Nos reunimos, hermanos, simplemente para pasarla bien, para estar bien, para charlar de Dios. Pero el cristiano no debe solamente reunirse para pasarla bien y para hablar de Dios, sino para tener experiencia y encontrarnos con el resucitado. Hermanos, ¿cuántas comunidades pues se les apagó el fuego? ¿Cuántas comunidades muy bien estructuradas, de acuerdo? Pero ahí no hay fuego en el espíritu, ahí no hay impulso misionero. Muchas comunidades, hermanos, se están apagando. Muchas parroquias se están perdiendo, ¿verdad? Me llamaba la atención el año pasado que
me pidieron un retiro, no recuerdo dónde fue, eucarístico, sí, aquí en Estados Unidos. Y me dicen, ¿por qué? Porque los muchos católicos ya no creen en la Eucaristía, hermano. Imagínense cristianos católicos que no creen en la Eucaristía. Estamos perdidos, hermano. Estamos perdidos. Ir a la misa solo como un rito. Ir a la misa porque si no peco. No, hermanos, la Eucaristía es un encuentro con el resucitado. La Eucaristía es un encuentro con aquel que me libera. La Eucaristía es un encuentro que me da alegría, que me da paz, pero también que me lanza a cumplir una tarea y una misión. Por eso, cuando la misa termina, no significa irse en paz, ahí nos vemos la otra semana, no, sino hay que ir a cumplir una misión, hay que ir a hacer vida lo que acabamos de escuchar y celebrar en la Eucaristía. Hermanos, cuando los cristianos católicos salgamos, cuando los cristianos católicos ya no tengamos miedo, cuando los cristianos católicos tengamos esa experiencia con Jesucristo vivo y resucitado y la unción del Espíritu Santo, entonces muchas cosas van a cambiar. La misión, sobre todo de ustedes, laicos, no es solamente en la iglesia. La misión de ustedes está en el mundo, está en las estructuras, está en tu familia, está en tu lugar de trabajo, está ahí en la sociedad, en el deporte, en la política, en todas partes. Ahí está la misión de ustedes. No, hermanos, y que, ¿verdad? A veces hay laicos que solo quieren pasar en la iglesia y está bien, ¿verdad? Hay laicos en algunos lugares que ya casi parecen padrecitos, y algunos hasta se visten ya casi padres, ya casi padres, y hay sacerdotes que se visten como laicos, ya no quieren parecer. Miren, laicos que se visten como sacerdotes y sacerdotes que se quieren vestir como laicos. Cada quien tiene su lugar, cada quien tiene su espacio. Y ustedes, hermanos, es en el mundo, porque si ustedes no se meten, entonces los malos se meten, y después nos estamos quejando, y después estamos diciendo, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Hermanos, ¿por qué? ¿Saben por qué? Porque los cristianos tienen miedo, porque los cristianos no se comprometen, porque los cristianos no luchan por la justicia, por la paz, por los valores, por los principios. Por eso Jesús, hermanos, los va a sacar de ahí, en el sentido de salir fortalecidos. También ustedes, queridos hermanos, también ustedes, ahí en su familia, ¿cómo cuesta, verdad? Ahí en el matrimonio, ¿cómo cuesta de verdad? Pero es ahí donde hay que ser sal, donde hay que ser luz, donde hay que ser fermento de la palabra de Dios. Queridos hermanos, el Señor también anda buscando una comunidad. El Señor anda buscando tu comunidad. El Señor anda buscando tu movimiento, buscando tu parroquia, buscando tu ministerio. ¿Para qué? Para que teniendo la experiencia en el Espíritu Santo nos liberemos de los miedos, de las tristezas, y recibamos la alegría y la paz, y salgamos todos. Y salgamos todos, queridos hermanos, sin miedo. A veces nos da miedo dar testimonio. A veces nos da vergüenza que los demás se den cuenta que somos cristianos, pero no, hay que vencer todo eso. Esa es tarea de ustedes, queridos hermanos. La palabra de Dios nos dice que además Jesús 2 veces le dijo la paz. La paz es fruto del encuentro con el resucitado. La paz, hermanos, no es la ausencia de los problemas, sino la presencia de Dios. Esta tarde también dejemos que Jesús entre en nuestra comunidad. Esta tarde dejemos también que el Señor entre en nuestra congregación. Hermanos, ¿para qué? Para que el Señor nos dé la fuerza del Espíritu Santo y podamos salir evangelizando,
Esa es la palabra, evangelizar, llevando la buena nueva de salvación. Este día el Señor busca una oveja, busca un ciego, busca un paralítico, pero también, bendito Dios, busca una comunidad. Este día, hermanos, el Señor también va a venir aquí. Dentro de un momento vamos a vivir la hora santa. Dice la palabra que tenían las puertas cerradas. Ahora Jesucristo tiene una nueva manera de ser. No importa que estén cerradas las puertas, no importa que estén cerradas las ventanas, el Señor se hace presente en medio. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por esta tarde. Tú sabes por qué estamos reunidos. Tú sabes, Señor, por qué hemos venido. Hermanos, que la palabra disponga el corazón para que podamos vivir la adoración, la hora santa. Ayer decía, una hora puede cambiar tu vida, una hora puede cambiar tu matrimonio, una hora puede cambiar tu familia, una hora puede cambiar tu comunidad. Una hora es suficiente. Esta tarde Jesús también está aquí en medio de nosotros. Tiene las llagas, las señales de la cruz, la señal de los clavos. Tiene su costado, que recuerda que fue traspasado por una lanza. Gracias, Jesús, porque también vienes a sanar nuestros temores, a sanar nuestra tristeza, a sanarnos y a sacarnos del encierro. Salgamos, hermanos, de ese encierro mental en el cual vivimos, creyendo que así como estamos viviendo es lo mejor. Dejémonos ayudar. Bendito sea Jesús, alabado sea el Señor. Dice: aunque la prueba sea más difícil, yo sigo aquí de pie por su amor. Aunque la cruz sea más pesada, sigo aquí. yo sigo aquí de pie por su amor. Y es por amor a su nombre. Y al levantar la custodia, tú estás ahí, rodeado de ángeles. Este lugar se llena de alabanza. Y al levantar la custodia, tú estás ahí, rodeado de ángeles. Este lugar se llena de alabanza. Y al levantar la custodia, tú estás ahí, rodeado de ángeles. Y este lugar se llena de alabanza. Y al levantar la custodia, tú estás ahí, rodeado de ángeles. Y este Sí, lugar Jesús. se llena de alabanza Sí, Señor. y de adoración. Hermanos, hace algunos años pasábamos momentos difíciles. Hace algunos años yo le decía: Señor, dame una señal. ¿Qué hago? ¿Sigo adelante? ¿Me detengo? Señor, ¿qué hago? Me estás pidiendo algo, ¿y qué hago, Señor? Y en la oración el Señor se me manifestó así, clavado en la cruz.
y me dijo: yo sigo aquí. Yo no me bajé de la cruz, tampoco te tenés que bajar. Hermanos, el Señor no se bajó de la cruz. A veces nosotros nos queremos bajar de la cruz. Decía un santo que la cruz es una escalera para subir al cielo. Jesús me dijo: sigo aquí. Jesús me dijo: sigo aquí. Hoy el Señor también te dice: yo no me bajé de la cruz, tú no te bajes de la cruz. Tentaciones todos tendremos. Se cansan los que trabajan, se desaniman los que han estado animados. Pero el Señor nos dice: yo sigo aquí. Hermanos, el camino de la salvación es el camino de la cruz, del esfuerzo, de la perseverancia. Ese es el camino de Jesús. Sigo aquí. Vendrán problemas, dificultades, no importa. Los discípulos los tuvieron, los cristianos, los santos, todos, pero se han mantenido firmes. Esta tarde también el Señor nos mantenga firmes. Gracias, Jesús, porque tú no te bajaste de la cruz. Gracias, Señor, porque permaneciste en ella. Que tampoco yo me baje, que tampoco yo me saque los clavos. Bendito Dios, alabado seas, Jesús. Aunque la prueba sea Más difícil, sigo aquí, yo sigo aquí de pie por su amor. Aunque la cruz sea más pesada, sigo aquí. yo sigo aquí de pie por su amor. Y es por amor a su nombre. Ya levanta la custodia, tú estás ahí, rodeado de ángeles. Y este lugar se llena de alabanza. Y al levantar la custodia, tú estás ahí, rodeado de ángeles. Y este lugar se llena de alabanza. Y al levantar la custodia, tú estás ahí, Gracias. rodeado de ángeles. Y este lugar se Gloria a llena Dios. de alabanza y de adoración. Porque tuya es la gloria y la honra, el honor y el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor en esta tarde, hermanos. Nos busca.